Todos bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a revisar algunos conceptos todavía de la introducción a la automatización. Vamos a revisar conceptos como tipos de control, clasificación de los tipos de control, pasos para un proceso automatizado, sistemas de control continuo, sistemas de control discreto, y vamos a iniciar con el tema de sensores. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Antes de comenzar como tal, vamos a dar un breve repaso a lo que vimos la clase anterior. La clase anterior vimos componentes de un sistema automatizado. ¿Quién me dice cuáles son los componentes de un sistema automatizado? Los activadores, bueno, la computadora, que es la que procesa los, ¿cómo se llama? Los sensores y los activadores, ¿no, profe? Sí, más o menos. El controlador, computadora, actuadores y sensores. De acuerdo, muy bien. Son esos tres nuestros componentes. También veíamos que las tecnologías de control las podíamos clasificar en lógica cableada y lógica programada. ¿Quién me da un par de ejemplos de tecnologías de lógica cableada? Yo, profe, tenemos neumática, hidráulica, eléctrica o electrónica. Muy bien, neumática, ¿Eléctrica? eléctrica y electrónica. Muy bien, muchas Ajá, gracias. también hidráulica. Con gusto. Muy bien. ¿Alguien más que me dé ejemplos de tecnologías programadas? Vienen siendo lo que es el Arduino y los PICs. Correcto, una es Arduino, PIX, también tenemos PLCs y computadoras. Perfecto. Veíamos también tipos de control, lazo abierto y lazo cerrado. De los que no han participado, ¿quién me dice la diferencia principal entre lazo abierto y lazo cerrado? Yo, profesor. El lazo abierto es el sistema que desconoce el valor de la variable en tiempo real y el control cerrado es el que conoce el valor de la variable en tiempo real. Excelente, muy bien. Tenemos entonces que lazo abierto desconoce el valor de la variable en tiempo real, mientras que el lazo cerrado conoce el valor de la variable en tiempo real por medio de los sensores, ¿ok? Bueno, y mencionamos también algunos ejemplos y creo que eso fue todo lo que vimos por ahí la clase pasada. Terminamos también con una actividad y ahí nos quedamos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda con lo que vimos la clase pasada? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Entonces, vamos a iniciar ya con lo que vamos a ver el día de hoy. Ahí estoy compartiendo ya la presentación. Bueno, empezamos con la clasificación de los sistemas de control, independientemente de si es de lazo abierto el control que estamos llevando a cabo o si es del tipo lazo cerrado. Independientemente de eso, pudiéramos tener además otra clasificación de los sistemas de control. Vamos a tener los sistemas de control que se conocen como sistemas de control discretos y los sistemas de control continuos. En los sistemas de control discreto vamos a estar trabajando con variables booleanas, es decir, variables que solamente pueden adquirir dos valores, 1 o 0, verdadero o falso, presente o ausente, todo o nada, por ejemplo. Seguramente recordarán esto de variable booleana de programación. En programación se ven los tipos de variables que podemos programar y una de esos tipos de variables es la booleana, que repito, es aquella que solamente puede adquirir dos valores. Entonces, en estos sistemas de control vamos a trabajar con estas variables. Por ejemplo, si estuviéramos trabajando la apertura y cierre automático de una puerta, la puerta como tal
por ejemplo, nada más puede tener dos estados, o está abierta o está cerrada. Si estuviéramos trabajando el control de una lámpara de manera discreta, sería lámpara encendida o lámpara apagada. Nada más tenemos dos estados. Entonces, si estamos trabajando de esta manera con solamente dos estados, le vamos a llamar un sistema de control discreto. En el caso de los sistemas de control continuo, estos trabajan con variables analógicas. Estas variables, a diferencia de las booleanas, pueden adquirir infinitos valores y se comportan de una manera continua en el tiempo. Lo vamos a explicar ahorita un poquito más adelante para que quede más claro, pero van a trabajar con valores, básicamente con valores. Por ejemplo, si pensamos en el control de temperatura de un horno, la temperatura de un horno pues va a tener infinitos valores en el tiempo. O sea, no vamos a tener solamente dos valores o un valor, sino que podemos tener infinitos valores de temperatura en el tiempo, en el lapso del tiempo. Inclusive en una hora, por ejemplo, podemos tener infinitos valores de temperatura, ¿no? Dependiendo de la resolución con la que estemos leyendo. Entonces, cuando estamos tratando con variables de este tipo, que nos van a entregar un valor como tal, que no nos entregan un estado de prendido o apagado, o presente o ausente, sino que más bien nos entregan un valor como tal, entonces el tipo de control es un tipo de control continuo, que todo el tiempo se está monitoreando, que todo el tiempo se está llevando a cabo. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto de los dos para que quede más claro. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces, para que quede todavía un poquito más claro este concepto, vamos a ver la diferencia entre ambos, la diferencia entre control discreto y control continuo. En este ejemplo vamos a controlar lo mismo, vamos a controlar el nivel de un tanque. Del lado izquierdo lo vamos a hacer de manera discreta y del lado derecho lo vamos a hacer de manera continua. Explico cómo funciona el control discreto en el caso del nivel del tanque. Tenemos nuestro tanque con un X nivel de líquido. El tanque tiene acoplados dos sensores de nivel, un sensor de nivel que está arriba en la parte superior, que es el nivel superior, y el sensor de nivel inferior. Son dos sensores únicamente. Cuando el agua está cerca del sensor, el sensor nos va a dar una señal de 1. O sea, cuando se detecte agua aquí, por ejemplo, el NS nos daría un 1. Si no detecta agua, el NS nos daría un 0. Esta información se la comunican los sensores a la unidad de control, que toma las decisiones, y la unidad del control, a su vez, le comunica las decisiones a la válvula. Esta válvula nada más tiene dos estados, o abierto o cerrado. Entonces, nuestra lógica de control pudiera quedar de la siguiente manera, sería una lógica muy sencilla. Podemos decir que si NS igual a 1, quiere decir que el nivel ya llegó a la parte superior, entonces BE igual a 0. Repito, si NS igual a 1, quiere decir que ya el agua llegó a tope, entonces BE igual a 0, quiere decir que cerramos la válvula para evitar que se derrame. ¿Okay? La válvula abierta es un 1, válvula cerrada es un 0. Entonces aquí lo que estamos haciendo es cerrar la válvula para evitar que se derrame. Por otro lado, tenemos la otra regla que dice que si NI igual a 0, entonces BE igual a 1. Si NI igual a 0, quiere decir que el agua quedó ya por debajo del sensor, que ya está totalmente vacío, prácticamente vacío el tanque. Si mi sensor NI ya no detecta agua, quiere decir que ya quedó por debajo del límite inferior, entonces es momento de abrir la válvula y empezar a llenar. Esto es todo lo que va a hacer nuestro control discreto. Esperar a que llene para apagar la válvula o cerrar la válvula. Esperar a que se vacíe para volverla a abrir. Entonces va a estar haciendo esto nada más, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Ese sería un ejemplo de control de nivel y sería un control discreto. Mismo control de nivel, pero ahora en versión de control continuo. Aquí, en lugar de tener sensores booleanos o digitales como el que están usando el discreto, en donde nada más tengo dos estados, o hay agua o no hay agua, aquí vamos a utilizar un flotador que me va a estar mandando una señal de manera continua. Todo el tiempo me va a estar mandando una señal de cómo se encuentra el estado del nivel. Por ejemplo,
me pudiera estar dando un voltaje. Imaginemos que nos está dando un voltaje. Cuando el tanque está completamente lleno, por ejemplo, me da 12 volts. Cuando el tanque está a la mitad, por ejemplo, me puede dar 6 volts. Si el tanque está a 3/4, me puede dar 9 volts, por ejemplo. Ese voltaje que me va a estar dando este elemento sensor, pues lo voy a interpretar como un porcentaje de llenado. Repito, si recibo 12 volts, quiere decir que está 100% lleno. Si recibo 6 volts, quiere decir que está 50% lleno, ¿no? Y pues dependiendo de la resolución que tenga el instrumento, yo puedo ver si es 70.08%, 70.09, etcétera, etcétera. Este valor que obtengo del sensor lo voy a comparar contra una referencia. Lo vamos a meter a un comparador y lo voy a comparar contra una referencia. La referencia es aquello que yo pretendo o el nivel que yo pretendo en el que quiero que esté el tanque, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que esté al 90% y el tanque me manda una señal de 80, pues entonces el comparador va a ver que nos falta un 10%. Y al ver que nos falta un 10%, le van a ver una señal a la válvula para que abra o cierre. La diferencia de esta válvula con la válvula de acá es que esta válvula va a ser una válvula proporcional. Es decir, en función de qué tanto nos falte para llegar a la referencia, la válvula va a estar muy abierta o muy cerrada, por ejemplo. O sea, en esta válvula tengo la opción de poder cerrar a la mitad, por ejemplo, de estrangular un 10%, de estrangularlo un 20%, de manera que sea todavía más fino el control del tanque. Cuando el tanque ya está a punto de llegar al 90%, por ejemplo, empezar casi que a gotear, ¿no? Estar goteando el líquido para llegar justo al 90% y no pasarnos. Este es un tipo de control continuo. Se fijan que no hay dos estados como tal, ni en la válvula, por ejemplo, en donde en el discreto está o abierta o cerrada, esta tiene más estados, esta tiene estados infinitos porque puede tener una apertura infinita prácticamente, o sea, puede tener rangos de apertura infinitos. Lo mismo el dato que estoy recibiendo por parte del flotador, o sea, el flotador me puede dar infinitas lecturas del tanque, no solamente o está lleno o está vacío, sino que tengo una lectura un poco más precisa. Para poder llevar a cabo este control, a diferencia del discreto, no vamos a ocupar lógica booleana, sino que vamos a ocupar ecuaciones diferenciales. De hecho, lo ven aquí. Las ecuaciones diferenciales toman de referencia los valores que me está dando el flotador, el valor de referencia, el valor de apertura de la válvula, etcétera, etcétera, para tener un control adecuado del nivel. Repito, en función del nivel va a estar la apertura de la válvula, ¿ok? Este tipo de control continuo lo llevan a cabo sobre todo los mecatrónicos. Ellos inclusive tienen una materia dedicada totalmente a este tipo de control, una o dos materias totalmente dedicadas a este tipo de control. Nosotros en manufactura nos vamos a enfocar al control discreto, no nos vamos a enfocar al control continuo. Y esto obedece a que, a dos cosas. En primer lugar, la mayoría de las industrias utilizan control discreto. Son industrias que se les llama industrias de procesos discretos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Pero son industrias de procesos discretos, la gran mayoría. Y además, en estas industrias, el control, también en la mayoría de los procesos, el control que se requiere es control discreto. Presencia y ausencia de piezas, presencia y ausencia de pieza ok, pieza no ok, etcétera, etcétera. Entonces, en manufactura sobre todo se ocupa en el 90% de los casos, se ocupa el control discreto. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar en este curso en este tipo de control, el control discreto. El control continuo nada más lo estamos mencionando para que se conozca y para que se tenga clara la diferencia entre uno y otro. ¿Preguntas aquí, dudas con la diferencia entre continuo y discreto? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, damos un minutito por si están terminando de copiar.
Profe, yo sí tengo una duda, bueno, el continuo ya no lo entendí bien. Dígame, ¿cuál es la duda? Bueno, sé que se trabaja con, dice que son diferentes variables, son ecuaciones, ¿no? Es algo así había dicho. Ajá. Sí, aquí para poder ejercer el control de flujo, o sea, el control del tanque, necesitamos tomar en cuenta los valores que nos entrega el flotador, o sea, cómo está nuestro nivel ahorita. Necesitamos tomar en cuenta también los valores de referencia en cuanto a el porcentaje en el que pretendo que esté el nivel y también la apertura de la válvula, cómo se encuentra, en qué porcentaje de apertura se encuentra la válvula. Todos estos factores, todos estos valores los vamos a meter a una ecuación, y esta ecuación es la que va a controlar como tal el sistema. En lugar de tener una programación lógica o booleana como la que tenemos en el discreto, acá tenemos literalmente una ecuación cuya salida o función nos va a dar el comportamiento. No, todo bien, profe, gracias. Profe, yo sí tengo una duda, perdón. En la función lógica que explicaba del sistema discreto, este, comentaba que cuando es NC es igual a 1, es porque B está como apagado, o sea que no está en función. ¿Es correcto? O A ver, vuelvo a explicar ahí esta parte. Fíjense, los discretos o digitales que tenemos aquí se van a comportar de la siguiente manera. Los sensores, cuando detecten agua, justo, o sea, cuando el agua llegue al sensor, el sensor nos va a mandar un 1. Y cuando no detecte agua, nos va a mandar un 0. Para controlar la válvula, la vamos a controlar de la siguiente manera. Si la válvula, o sea, si yo le envío un 0 a la válvula, quiere decir que se tiene que cerrar. Si le envío un 1 a la válvula, quiere decir que se tiene que abrir. Entonces, por ejemplo, si analizamos aquí la lógica, dice que si el sensor de nivel superior es un 1, quiere decir que el agua ya llegó al límite superior. Si el agua llegó al límite superior, entonces apagamos la válvula o le mandamos la orden de que se cierre. Cortamos el suministro para evitar que se derrame. Y por otro lado, tenemos la otra orden que dice que si el nivel inferior es igual a 0, ¿qué quiere decir que el nivel inferior es igual a 0? Pues que el agua ya quedó por debajo del sensor, o sea, ya ni siquiera el sensor alcanza a detectar agua. Entonces, si este sensor ya no alcanza a detectar agua, quiere decir que estamos ya vacíos, o sea, que está vacío totalmente el tanque. Entonces, si el tanque está vacío, entonces le mandamos la señal a la válvula de que abra para que vuelva a empezar a llenar. La relación entre el estado de la válvula y los sensores es a partir de esta lógica, es a partir de las órdenes que yo le estoy dando al sistema. Espero que haya quedado un poquito más claro ahí, si no me dice. A ver, ¿preguntas ahí? no, sí, profe, ya, muy claro, gracias. Uh-huh. Más preguntas, no se queden con ninguna duda, por favor, cualquier cosa, cualquier concepto ahí que les haya quedado duda. Bueno, vamos a platicar un poquito entonces más al respecto de ambos. Empezamos con el control discreto. También se le conoce como control todo o nada o control digital. ¿Qué cosas vamos a encontrar en este control? O sea, ¿qué elementos vamos a utilizar para realizar este tipo de control? Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, lógica de control cableada, como la que ustedes manejaron el cuatri pasado en sistemas hidráulicos y neumáticos, sobre todo en electroneumática, por ejemplo, o electrohidráulica, en donde ustedes utilizaban relevadores, sensores, hacían conexiones y por medio de estas conexiones lograban el control del sistema. Vamos a encontrar también elementos como relevadores, obviamente, termostatos, presostatos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto de esto.
y obviamente también controladores lógicos programables o PLCs. Ahorita vamos a recordar esto de relevador, a qué se refiere, para qué sirve, cómo funciona, porque es algo importante que se ocupa bastante en automatización. Bueno, recordando entonces un poquito de los relevadores, estos ya los vieron en electrónica, en electricidad o en sistemas hidráulicos y neumáticos, pero por alguna razón me doy cuenta que a veces que no les queda claro el concepto, que no les queda claro para qué sirve, cómo funciona. Entonces, vamos a repasarlo y si les queda alguna pregunta es importante que me digan. Un relevador lo podemos contemplar, lo pudiéramos ver como un interruptor, como el que tenemos en casa para prender nuestras lámparas, como el que tenemos en la pared en casa. Ese y un relevador hacen exactamente la misma función, es lo mismo. La diferencia entre el que tenemos en la pared, el interruptor que tenemos en la pared y el relevador, es que el interruptor de la pared lo prendemos con la mano, o sea, es manual, mientras que el relevador lo vamos a encender por medio de una corriente eléctrica. Le inyectamos una corriente eléctrica y el relevador se enciende, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona nuestro relevador? Bueno, va a tener varias conexiones. De un lado, por ejemplo, en este caso, de un lado tenemos las conexiones que encienden al propio relevador y del otro lado tenemos las conexiones de trabajo del relevador. Estas conexiones son a donde vamos a conectar aquello que queremos controlar por medio del relevador. Repito entonces, estas son las de control del relevador, o sea, con las que vamos a encender y apagar al relevador, y estas de acá, donde vamos a conectar aquello que queremos controlar por medio del relevador. En este caso, lo que estamos haciendo es controlar el encendido y apagado de una lámpara por medio del relevador. Esta lámpara es de 120 volts, es un foco como el que todos conocemos. Para que el foco pueda encender, pues requiere de positivo y negativo de 120 volts. El negativo, si se fijan, ya lo tiene conectado directamente, mientras que el positivo, que es el café, entra al relevador y tiene que salir del relevador para poder encender la lámpara. Ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto. La cuestión de la energía hacia el relevador, o sea, el energizar el relevador viene de este lado. En este caso vamos a energizarlo por medio de un voltaje de 12 volts. Conectamos 12 volts positivo y del otro conectamos un negativo que estamos condicionando por medio de este botón. Es que cuando el negativo pase y encienda al relevador. Ahorita lo voy a dibujar aquí. Aquí ya tenemos en rojo, estoy dibujando los 12 volts. Aquí viene el negativo. Cuando yo presiono el botón, ese negativo atraviesa y energizamos la bobina interna que trae el relevador. Al energizar esta bobina, lo que se hace es que se crea un magneto, se magnetiza un centro ferroso que está en el centro de la bobina y se genera un magneto. Básicamente lo que estamos creando es un imán. Entonces le metemos energía al relevador, se genera este imán adentro del relevador y este imán lo que hace es que va a unir estas dos laminillas. Al momento que generamos ese imán, estas dos laminillas entran en contacto. De hecho, se escucha un clic. A lo mejor todos han escuchado en algún aparato, en alguna máquina, cuando se escucha un clic. Ese clic es precisamente el de los relevadores. Entonces, estas dos hacen clic
y al hacer clic lo que sucede es que los 120 volts de positivo que entran por el C, que es el común, salen, ahora sí tienen contacto aquí con NO, que es normalmente abierto, y energizan la lámpara. Entonces la lámpara enciende, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues a través del relevador encendimos nuestra lámpara. No tuvimos que pasar, digamos, o bueno, una opción era pasar por un botón, pero en este caso lo hicimos a través de un relevador. Cuando nosotros apaguemos el relevador, si yo apago el relevador, pues ya dejo de energizar la bobina, estos dejan de hacer contacto y como dejan de hacer contacto regresan a su estado normal y la lámpara se apaga. ¿Ok? Entonces, estamos encendiendo y apagando una lámpara por medio de un relevador, por medio de un voltaje. Ahora bien, se preguntarán, pues, ¿cuál es el chiste de esto? O sea, ¿por qué no, pues, directamente aplicarle un botón a la lámpara y prenderla y apagarla? Bueno, tiene mucho chiste porque, si se fijan, estamos encendiendo y apagando la lámpara por medio de un voltaje de 12 volts. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si por ejemplo nos ponemos a pensar un Arduino maneja voltajes pequeñitos, maneja voltajes de 5 volts. Entonces, la señal que me puede entregar un Arduino no va a poder encender una lámpara de 120 volts. Estamos de acuerdo, porque son 5 volts. Pero si yo le conecto al Arduino un relevador, esos 5 volts se encargan de prender el relevador y el relevador se encarga de prender la lámpara. ¿Okay? Por eso se le llama relevador, porque releva la señal de control que le está mandando el Arduino. ¿Okay? Ahora, si se fijan aquí en el estado normal, cuando está apagado el relevador, las laminillas que tienen conexión son la de común con la de normalmente cerrado, ¿okay? Que es NC. Nada, si yo tuviera conectado algo aquí en NC, pues esa cosa estaría prendida, pero como no tengo conectado nada, pues no pasa absolutamente nada, o sea, no tengo prendido nada. Tengo tres conexiones, el común, que es donde entra la energía al relevador, y la conexión normalmente abierta, se le llama normalmente abierta porque en el estado normal está abierta, está rota, si se fijan, y la conexión normalmente cerrada, se le llama normalmente cerrada porque, pues si se fijan, estos dos están normalmente cerrado el contacto, ¿no? Entonces, cuando el relevador está apagado, voy a tener voltaje por NC, y cuando el relevador está prendido, voy a tener voltaje por NO, por la parte de normalmente abierto. Aquí me gustarían sus preguntas, alguna parte que no se haya entendido, la volvemos a explicar. ¿Preguntas, dudas? A ver, profe, a mí me surgió algo. Entonces, supongas que con una batería puedo encender un foco de 120 con ayuda del relevador. ¿Es correcto? Uh-huh. Entonces aquí multiplica el voltaje. Se puede decir que No, aumenta el voltaje. no, ahí no hay que confundir, no lo aumenta, sino que es un mecanismo que nos ayuda por medio de un voltaje controlar otro elemento que puede tener un voltaje diferente. Ojo ahí, no lo aumentan, porque si se fijan, o sea, no tenemos algo muy sofisticado como para decir que lo aumenta, sino que literalmente es un mecanismo, o sea, es un mecanismo que por medio de energía eléctrica eh, está encendiendo a la lámpara. O sea, yo enciendo el mecanismo y el mecanismo prende a la lámpara, por así decirlo. Pero el voltaje sigue viniendo de aquí, o sea, los 120 volts siguen viniendo desde aquí, desde el enchufe. Aquí está el enchufe. Estos 120 volts entran al relevador y salen por un lado o salen por el otro, dependiendo si el relevador está prendido o está apagado, pero no transforma voltaje como tal, eso ya es otra cosa diferente. Este nada más es un mecanismo que me ayuda como un interruptor, es básicamente un interruptor, la diferencia es que en lugar de moverlo manual, en lugar de activarlo manual, lo activo por medio de voltaje, pero no transforma voltaje como tal. ¿Preguntas ahí?
Profe, perdón, cuando se acciona el sistema y la banda magnética genera que se pegue o bueno, haga ese clic que comentaba, ¿se desprende de la parte de arriba y se pega abajo o cuál es la que se mueve? Exacto, sí, la del común es la que se mueve. O sea, ahorita la vemos en esta posición. Cuando enciendo el relevador, este es un imán, se genera el imán aquí, en esta parte de aquí. Y el imán lo que hace es mover la laminilla C. La laminilla C cambia de posición y se posiciona de esta manera aquí, por así decirlo, ¿no? No sé si ahí Ok. queda un poquito más claro. Sí, ¿Sí? perfecto, profe, gracias. Ok. A ver, ¿hay preguntas con esto último que dibujé ahí? ¿Alguna duda? En realidad el concepto es muy simple. Por alguna razón no nos queda claro cómo funciona, pero es muy simple y se ocupa bastante. Lo ocupamos muchísimo en automatización por lo mismo, porque los Arduinos y los PLCs pues nos van a dar voltajes pequeños, son computadoras y como computadoras no manejan voltajes altos, pero pues normalmente necesitamos nosotros controlar motores, por ejemplo, de 120 volts o controlar cosas que necesitan de un voltaje mayor. Entonces, la interfaz entre la computadora que controla y el actuador muchas veces es un relevador, ¿no? ¿Más preguntas aquí? Algunas características de los relevadores, pues son de fácil mantenimiento, son de bajo costo, tienen una alta velocidad para funcionar. Esto tiene que ver con qué tan rápido son capaces de cambiar de estado. O sea, qué tan rápido yo lo puedo prender y apagar. Normalmente trabajan en el orden de milisegundos, a lo mejor unos 50 milisegundos, 30 milisegundos, más o menos es lo que se tarda un relevador en cambiar de estado. Entonces, en un segundo pudiéramos prender y apagar muchas veces un relevador, lo cual puede ser útil. Otra característica importante es que les podemos conectar tanto pequeños voltajes como voltajes altos. Esto pues, nos permite tener una amplia gama de aplicaciones, porque podemos controlar motores de 120 volts, 220 volts, etcétera, etcétera. Inclusive nuestros coches, los autos, casi toda la electrónica del coche es a través de relevadores. ¿Por qué? Porque el coche tiene una computadora que trabaja con los sensores, que prende los limpiadores, por ejemplo, etcétera, etcétera, y casi todo pasa a través de relevadores. Entonces, los encontramos en muchas partes. Les digo, seguramente habrán escuchado este clic. A lo mejor les ha pasado en su coche cuando prenden el aire acondicionado, que se escucha un clic. Ese clic es precisamente un relevador que está trabajando. Profe, entonces se podría decir que los relevadores multiplican los voltajes o algo así y por eso lo incrementan o... Ok. No, no como tal. Su pregunta es muy parecida en un momento su compañero. No podemos ver, o sea, no podemos decir que lo multiplican, sino que simplemente nos ayudan a, por medio de un voltaje más pequeño, controlar algo que utilice un voltaje mayor, pero no lo multiplica. O sea, en realidad el relevador no toca los voltajes, o sea, él no se mete con los voltajes, él simplemente lo que hace es hacer una conexión, es como un conmutador, ¿no? Que hace la conexión entre uno y otro. Pero en realidad no pudiéramos decir que lo multiplica, porque hay elementos en electrónica que hacen esto, que incrementan el voltaje, lo disminuyen. El relevador no, el relevador lo único que hace es generar una conexión, o sea, que en este caso sería la conexión entre C y NO. O sea, él es capaz de hacer una conexión entre la terminal C con la terminal NO. Lo que entre aquí en C, por NO.
Si en C entran 40 volts, pues esos 40 salen por NO. ¿Y de dónde vienen esos 40? Pues vienen de la clavija. Si en la clavija tengo 220 volts, esos 220 son los que salen. O sea, básicamente lo que entra al relevador es lo que sale. Por lo tanto, no podemos hablar de que multiplica, porque literalmente lo que entra es lo que sale. Si entran 220, salen 220. Si entra 120, salen los mismos 120. Nada más lo que nos está permitiendo es, por medio de un voltaje más pequeño, que es con el que encendemos el relevador, poder controlar algo que tiene un voltaje mayor. Espero haber resuelto la duda ahí. A ver, dígame. Nada más sería como la pulsación para activar lo que es el paso de corriente, ¿no, profe? Literal, o sea, literalmente Literalmente, esto nada más pues, la pulsación magnética que hace. exacto, le inyectamos la corriente al relevador para que él haga este cambio, haga este switch y deje pasar la corriente en un sentido o en otro. Pero es todo lo que hace, o sea, él trabaja con el mismo voltaje que le inyectemos, ¿no? Nada más hay que distinguir entre el voltaje de activación del relevador y el voltaje de trabajo del relevador. Pero en realidad no podemos hablar de que lo esté transformando como tal, sino que simplemente es un paso, ¿no? Es como que permite el paso de una corriente de un camino a otro, nada más, ¿no? Es un interruptor. A ver, más preguntas ahí. Observen aquí, sobre todo la clave está en el cable café. El cable café es el que trae los 120 volts. Se fijan, esos 120 viajan a través del cable café. Son los 120 que trae la clavija o los 220 que trae la clavija. Esos mismos 220 entran al relevador por la vía C y cuando el relevador está activo, la laminilla se mueve y esos 120 o 220 salen por NO, pero es el mismo voltaje, que estamos metiéndole, es el mismo, lo que entra sale, literalmente lo que entra sale. La cuestión aquí es que gracias a que prendimos el relevador, esta laminilla bajó y hizo contacto con la de NO. Cuando yo apago el relevador, la laminilla sube y esos 120 o 220 ya no salen por NO, ya no hay conexión entre NO y C, y entonces la lámpara se apaga, ¿no? ¿Más preguntas aquí? ¿Qué Algo que todavía no significa haya quedado muy NO, claro. C y NC? NO, NC es normally close, NO normally open, y el normally open se refiere a que esta conexión está normalmente abierta. NO, explico aquí esta parte del NO. NO es normally open, que se refiere a que está normalmente abierta. Ahora, ¿qué es esto de que está normalmente abierto? Pues si se fijan, la conexión entre el común y el NO está abierta, está rota, véanlo aquí. Aquí se ve claramente que las dos laminillas está abierta la conexión, por eso se llama normalmente abierta, porque esas dos laminillas normalmente no tienen conexión. Las que tienen conexión, cuando el relevador está en su estado por default, por así decirlo, apagado, las que tienen conexión es la laminilla NC con la laminilla común. Por eso se llama NC, porque entre estos dos está normalmente cerrado el circuito. O sea, normalmente hay paso de corriente entre estos dos, ¿no? Gracias, profe. ¿Más preguntas? Esto un poquito más adelante, pero es algo muy importante porque lo vamos a estar ocupando bastante. Bien, entonces regresamos aquí por si a alguien le faltó copiar algo. Unos segundos nada más.
Bueno, decíamos que el control discreto lo encontrábamos sobre todo en los procesos industriales o en aquellas empresas que utilicen procesos industriales discretos. Los procesos industriales discretos son aquellos que contienen actividades como de ensamble, de transporte, de embalaje o de manutención. Es decir, estos procesos en donde tienen que ir saliendo pieza por pieza se le llaman procesos discretos. ¿Por qué? Porque el producto como tal no está saliendo de manera continua. No es, por ejemplo, como en el caso de Pemex, que Pemex está sacando el petróleo de manera continua por una tubería. Aquí no, aquí está saliendo coche, por ejemplo. O sea, no es un flujo constante, sino que está saliendo pieza por pieza. Entonces, todas las empresas ensambladoras se les considera como de procesos industriales discretos. Tanto ensambladoras de coches como de auto, o sea, las que fabrican las autopartes, las que fabrican piezas de avión aquí en Querétaro, por ejemplo, las que fabrican electrodomésticos como MAVE, son procesos industriales discretos. Son procesos de ensamble, procesos de transporte, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, pues son o sea, la mayoría de las industrias tienen procesos de este tipo. Si analizamos la zona de Querétaro, por ejemplo, pues la mayoría de las empresas son, por ejemplo, de autopartes, de piezas de avión, o de electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, como MAVE. Entonces, de ahí que en manufactura nos vamos a concentrar sobre todo en el control discreto, porque es el que más se ocupa, es en el que más se ocupa en estas empresas, ¿no? Y son las empresas que son el mayor número aquí en Querétaro. Bueno, nada más para mencionar un poquito más del control continuo, a pesar de que no lo vamos a ocupar, es importante nada más mencionar un poquito más acerca de él. Para poder llevar a cabo este control continuo, también se le llama control analógico, se requiere sobre todo de circuitos electrónicos, o sea, capacitores, bobinas, cosas por el estilo, o sea, es mucha electrónica ahí la que se requieren ecuaciones diferenciales, como ya había comentado. Se ocupa un tipo de control que se llama PID, que significa proporcional integral derivativo. A ver si lo podemos poner ahí, proporcional integral derivativo. Estas son las siglas de PID. Y son sobre todo ecuaciones diferenciales, integrales, derivadas, etcétera, etcétera. Por eso se llama integral derivativo. Se ocupan además elementos como servomotores, servoválvulas. Estos elementos, por ejemplo, un servomotor, a diferencia de un motor normal, el servomotor se le puede controlar, por ejemplo, la posición, el ángulo exacto en el que queremos que gire el motor, eso lo hacemos por medio de un servomotor. Brazos robots utilizan servomotores porque son los que permiten que el brazo tenga una cierta posición. O sea, no solamente giran, digamos, nada más, sino que se le puede dar una posición. Lo mismo una servoválvula. Una servoválvula no solamente abre y cierra, sino que yo le puedo dar una apertura o cierre exacto, como yo lo quiera, ¿no? En un cierto porcentaje. Procesos industriales continuos los encontramos en empresas como, por ejemplo, empresas que se dediquen a hacer pinturas, fertilizantes, empresas farmacéuticas, empresas metalúrgicas que trabajen o que fundan el metal, de petróleo como Pemex, alimentos como puede ser Kellogg's, Nestlé, Pilgrims, Mars, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ocupan sobre todo los procesos industriales continuos. Es decir, continuamente tiene que estar saliendo el producto. Normalmente es un flujo por una tubería o cosas por el estilo, ¿no? Las variables que se controlan en estos procesos, pues son, por ejemplo, temperatura en las calderas, temperatura de cocción, por ejemplo, o temperatura del proceso, presión, flujo en las tuberías, nivel en los tanques, etcétera, etcétera. Sobre todo son estas las variables que se controlan.
Estas variables pues, son variables analógicas, ya habíamos explicado por qué, porque son variables que generan valores, todo el tiempo están generando valores, no generan nada más un 1 y un 0 o dos estados, sino que todo el tiempo están generando valores. Entonces, es por eso que se ocupa el control analógico. Y vuelvo a recalcar que pues son las menos. Estas empresas, si volvemos a analizar el caso de Querétaro, serán el 10%, yo creo que no llega ni al 10% de las empresas en Querétaro las que utilizan procesos industriales continuos, son muy poquitas. Entonces, es por eso también que nos enfocamos precisamente al control discreto. Bueno, si no hay más preguntas con control discreto y continuo, pasamos a las etapas de la automatización. ¿Qué pasos o qué etapas hay que seguir para poder automatizar? Aquí vamos a seguir 5 etapas para llevar a cabo la automatización de cualquier proceso. Empezamos por la etapa 1, que es la etapa de especificación. El objetivo de esta etapa es que nos empapemos del proceso, que conozcamos el proceso como tal, cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son los requerimientos en el proceso, cuáles son las variables que se tienen que controlar, los parámetros que hay que tomar en cuenta, parámetros de calidad, parámetros de proceso, etcétera, etcétera. O sea, aquí se trata básicamente de conocer el proceso al máximo porque no podemos pretender automatizar algo que no conocemos. Primero necesitamos conocer bien cuáles son los requerimientos. Una vez que ya conocemos los requerimientos, pasamos a la etapa de diseño. En esta etapa de diseño tenemos 4 actividades. La primera actividad es elegir los sensores y actuadores. Lo primerito, después de que ya conocemos lo que vamos a automatizar, es elegir qué actuadores y qué sensores vamos a ocupar. Esto es muy importante porque la siguiente actividad es el algoritmo de control. Y para nosotros poder generar el algoritmo de control, pues tenemos que saber qué cosa es la que vamos a controlar. O sea, qué sensores voy a ocupar, cómo funcionan estos sensores, qué señales me entregan estos sensores que voy a ocupar para poder yo programarlos. No puedo programar algo que todavía no tengo, que no conozco. Entonces, muy importante para que no se confundan ahí. Lo primero es elegir los sensores y actuadores y después pasamos a la programación de los mismos. Generamos el algoritmo de control para programar y de preferencia, si es posible, lo simulamos en la computadora para ver que funcione de manera adecuada y si funciona de manera adecuada pasamos a implementar esta programación ya como tal en el PLC o en la computadora, ¿no? De ahí pasamos a las pruebas, a la implementación ya física de la máquina, las pruebas y la explotación, que es ya dejarlo trabajando como tal, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Podría repetir por qué se hace la elección de sensores y accionamientos, profe? Es que ahí me perdí un poquito. Sí, es importante que hagamos primero la elección de sensores y actuadores para poder después hacer la programación. No podemos programar algo que todavía no tenemos o que no conocemos. Por ejemplo, yo necesito saber qué sensor de temperatura voy a ocupar, qué tipo de señal me va a mandar ese sensor para yo poderla programar, para poder meter mi programación o meter mis valores en el algoritmo. Lo mismo los actuadores. ¿Cómo es que funciona el actuador con el que voy a trabajar para poderlo programar? Necesito tenerlos primero y ya que los tengo, entonces ahora sí los puedo programar. Antes no puedo hacer un programa si no conozco yo qué sensores voy a usar y qué actuadores voy a usar. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Más preguntas?
Seguimos avanzando. ¿Alguien que necesite más tiempo aquí para copiar? Un segundito, profe. Ok, vamos a dar ahí un segundito. Con lo de explotación es ya ponerlo como en uso común, profe. Es ponerlo a trabajar, sí. Ah, ok. Sí, gracias. Ok, vamos a continuar. Bueno, pasamos al siguiente tema, que es el tema de sensores. Y lo primero, pues, es definir lo que es un sensor. Un sensor no es otra cosa que un dispositivo que va a una magnitud física, por ejemplo, puede ser cantidad de luz, temperatura, sonido, presión, fuerza, cualquier magnitud física, el sensor la va a captar y va a transformar esa magnitud física en una señal eléctrica. A la entrada, repito, a la entrada del sensor tenemos la magnitud física y a la salida tenemos una señal eléctrica. En el proceso de transformación puede haber también factores que perturben la señal de salida, por ejemplo, la temperatura en el medio ambiente en el que está trabajando el sensor, vibraciones, suciedad, ruido electromagnético, variaciones, por ejemplo, en la alimentación de energía, también pueden llegar a afectar al sensor. Sensores existen de diferentes tipos y para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, tenemos los llamados sensores de proximidad, que lo que detectan son presencia y ausencia de objetos. Sensores de temperatura, sensores magnéticos, que lo que detectan son magnetos. Sensores de sonido, como el del micrófono que ahorita estoy ocupando. Sensores de presión, de iluminación, de inclinación, por ejemplo, como los que tenemos en los celulares, que detectan la inclinación del celular. En este caso son acelerómetros. Pantallas táctiles que detectan, pues obviamente, las pulsaciones, por así decirlo, y microinterruptores que son, pues, interruptores que funcionan mecánicamente.
que tienen que estar en contacto con aquello que van a censar. Estos los encontramos, por ejemplo, en las puertas de los automóviles. A lo mejor todos habrán visto estos microswitches que detectan cuando la puerta está abierta o cerrada, para que suene la alarma o para que prenda la lámpara del interior del coche, por ejemplo. También los encontramos en las puertas de los refrigeradores, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son algunos ejemplos de sensores. Si quieren hacer su lista ahí muy rápido, para que tengan ahí los ejemplos. Algunas características que son deseables en los sensores, pues obviamente tiene que ver con la precisión del sensor, qué tan exacto es el sensor en cuanto a su medición. El rango de operación también es importante. Si, por ejemplo, nos puede dar un valor entre mililitros o litros, en el caso de si estamos midiendo volumen, por ejemplo, el rango de operación va a ser importante. Velocidad de respuesta. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene el sensor de ir detectando los cambios en la variable. Por ejemplo, imaginemos un proceso en el que la temperatura está cambiando muy rápido, en el orden de milisegundos, por ejemplo, está cambiando rapidísimo. Lo ideal sería que el sensor sea capaz de seguirle el paso a los cambios de temperatura, que no tarde en detectar los cambios de temperatura, porque de otra manera a mí me va a estar mandando valores que a lo mejor no corresponden en tiempo real con lo que o con el comportamiento de la variable, ¿no? Que sean fáciles de calibrar, ustedes ya saben lo que es por ahí calibrar, poca pérdida de precisión a lo largo del tiempo, esto tiene que ver con que conforme lo vamos usando no pierda su precisión y obviamente un costo accesible. Los sensores los podemos clasificar de muchas maneras. Yo creo que existen 50 maneras diferentes en las que los podemos clasificar. Algunas de las formas en las que los podemos clasificar son, por ejemplo, por el principio de funcionamiento con el que realizan la medición, el rango de valores que proporcionan,
miligrados centígrados hasta grados centígrados, por ejemplo. La variable física que miden, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de flujo, o también si son sensores digitales o analógicos. Esta última clasificación yo creo que puede ser la más general y la más amplia de todas, y es la que vamos a mencionar aquí un poquito más a detalle. Bueno, explicamos un poquito más a detalle lo de digital y analógico. Primero, nos tiene que quedar muy clara la diferencia entre una señal analógica y una señal digital. ¿Qué es esto de analógico y qué es esto de digital? También por alguna razón nos lo han explicado muchas veces y también muchas veces me he dado cuenta que no termina de quedar clara la diferencia entre ambos. Entonces yo espero que con esta explicación podamos dejar más clara esta parte de lo que es analógico y lo que es digital. Aquí en la imagen tengo dos señales, tengo una señal analógica y tengo una señal digital. Explico primero la característica de la señal analógica. Una señal analógica, si la vemos, digamos, gráficamente, pues se va a parecer a lo que tengo aquí, ¿ok? Y la característica principal de esta señal analógica es que es continua en el tiempo. Por si lo quieren anotar ahí, porque esto no viene en la presentación, la característica principal o la diferencia principal entre la analógica y la digital es que la analógica es continua en el tiempo. ¿A qué se refiere con que es continua en el tiempo? Si se fijan, en el eje X tengo el tiempo. Continuo en el tiempo se refiere que para todo momento t, para cualquier momento en el tiempo, yo voy a tener un valor de señal. Por ejemplo, para este momento t, mi valor de señal es negativo, puede ser menos 10, por ejemplo. Para el siguiente momento t, por ejemplo, tengo un 0 como valor de señal. Después tengo un 4, después tengo un 8, 8.3, menos 2, etcétera, etcétera. El chiste es que para todo instante en el tiempo que yo detecte, voy a tener siempre un valor de mi señal. Siempre, siempre tengo un valor de la señal. Sea negativo, sea 0 o sea positivo, a todo instante en el tiempo voy a tener un valor en la señal. Variables que se comportan de esta forma. ¿Qué variables, por ejemplo, se comportan de manera analógica? Por ejemplo, una temperatura. Si graficamos la temperatura de la ciudad de Querétaro el día de hoy, para todo segundo y para todo instante en el tiempo, Querétaro tuvo una temperatura. O sea, no hubo un momento en el día en el que podamos decir que Querétaro no tuvo temperatura. La pudo haber tenido bajo cero, la pudo haber tenido 0, o pudo haber sido 10, 20, 30, lo que sea, pero siempre en Querétaro hubo una temperatura, siempre. Constante, no constante, eso es independiente. Siempre hubo una temperatura. Presión igual. Si calculamos la presión atmosférica en Querétaro el día de hoy, para todo instante del día de hoy, para todo milisegundo del día de hoy, Querétaro tuvo una presión atmosférica. Entonces, vamos a tener una señal continua, una señal que todo el tiempo tiene un valor, es continua en el tiempo, ¿ok? Entonces, fuerza, por ejemplo, también se comporta de esta manera.
Ahora bien, una señal digital. Una señal digital no es continua en el tiempo. Es continua por lapsos. O sea, hay momentos en los que voy a tener señal, que en este caso tengo un 1. Vean aquí que tengo graficado un 1. Aquí tengo señal y después, por ejemplo, ya no tengo. Vuelvo a tener señal por un momento y después ya no tengo señal. Es decir, a veces tengo señal y a veces no tengo señal. No hay que confundir porque este valor no es un 0 como tal, sino simplemente significa que no tengo señal. O sea, tengo o no tengo señal. Variables que se comportan de esta manera, pues son, por ejemplo, presencia y ausencia de objetos. Hay objeto, no hay objeto. Hay persona, no hay persona. Por ejemplo, en las puertas automáticas de los supermercados, pues si hay una persona, se abre la puerta. Si no hay persona, se cierra la puerta. Posición de un objeto, está bien posicionado o no. Foco prendido, foco apagado, puerta abierta, puerta cerrada, etcétera, etcétera. O sea, nada más hay dos estados, ¿no? ¿Hay señal o no hay señal? Entonces, esa es la diferencia entre analógico y digital. Un caso con el que podemos explicar también la diferencia entre analógico y digital fue el caso de la televisión aérea, ¿no? La televisión abierta. Hasta hace, creo que unos 5 años o 7 años, teníamos señal analógica de televisión. Hubo un tiempo en que tuvimos las dos y ahora nada más tenemos señal digital de televisión. Si recuerdan, espero que todavía se acuerden, pero cuando la señal era analógica, podíamos moverle la antena de conejo y captar algo de señal. O sea, si no se veía del todo bien, por lo menos se escuchaba y por lo menos se veía borroso, pero se veía. Es decir, siempre había señal. Todo el tiempo nosotros teníamos señal de televisión, aunque se viera mal, aunque se viera bien, pero podíamos ver la televisión, mal o bien. Ahora con la digital, no sé si les ha pasado, pero en la digital cuando uno busca señal, o se ve padrísimo el canal, o la pantalla está en negro. O sea, o ves perfecta la imagen, o no ves absolutamente nada. Entonces es digital, o se ve muy bien la señal, o no tienes para nada señal, ¿no? A diferencia de la analógica, en la que todo momento había una señal muy buena, más o menos, o muy mala, pero siempre teníamos señal, ¿no? Yo espero que con este ejemplo quede un poquito más clara la diferencia entre analógico y digital. Y mencionar que los sistemas discretos ocupan señales digitales. Es por eso que nosotros vamos a revisar sobre todo los sensores digitales. Nosotros vamos a ocupar sensores digitales, no vamos a ocupar tantos sensores analógicos de temperatura, presión, etcétera, porque esos se ocupan en procesos continuos. Nosotros nos vamos a enfocar a procesos discretos y por lo tanto vamos a enfocarnos a señales digitales y sensores digitales. Aquí me gustarían sus preguntas, por favor. Profe, respecto a la señal analógica, podría decirse que es como la frecuencia de radio, ¿no? Pero ¿cree que haya posibilidad de que el radio pueda ser digital, convertirse a una manera digital? Sí, al igual que la televisión, inclusive en Ciudad de México, por ejemplo, ya existe la señal de radio digital, que es una señal de radio de alta definición. Hay algunos radios, algunos estéreos que ya tienen receptores de alta definición y pueden captar esas señales. Entonces ya existe el radio, por lo menos en Ciudad de México, ya existe el radio de alta definición. Cualquier señal analógica es factible de digitalizarse. Es importante saber esto. Por ejemplo, mi voz que ahorita escuchan, la voz como tal es una señal analógica porque se comporta de esta manera, ¿no? O sea, cuando hablo fuerte, cuando hablo bajito, etcétera, etcétera. Es una señal analógica, no es una señal digital. Y para poderla, ¿cómo decir? Viajar por internet, pues la computadora está transformando mi voz en pulsos digitales, la está transformando en pulsos digitales porque recuerden que las computadoras no entienden otra cosa que no sean unos y ceros.
no entienden otra cosa que no sea digital, ellas no entienden de analógico. Entonces, el micrófono capta la señal digital de mi voz y hay un proceso, hay un chip en la computadora que se encarga de transformar mi voz, que es analógico, lo transforma a digital, que es el convertidor analógico-digital del que ya hablábamos por ahí en clases anteriores, y gracias a este convertidor analógico-digital puede viajar mi voz a través de Internet, por ejemplo. Ustedes en su computadora tienen un convertidor de digital analógico que está transformando mi voz digital, la vuelve a transformar en analógico para que los parlantes de su computadora generen esta señal analógica que sería mi voz, ¿no? Por ejemplo, estamos ahí teniendo las dos conversiones. ¿Más preguntas? Ok, profe, muchas gracias. Ok. Perdón, ¿esa conversión de la que habla es la que veíamos en los lazos? Sí, es la que veíamos en los bloques, en el diagrama de bloques por ahí que veíamos, que decíamos que de analógico a digital y de digital a analógico, es precisamente esa conversión, exactamente esa conversión. Cuando se requiere captar una señal analógica y que la computadora la procese, forzosamente necesitamos este convertidor que haga la conversión de la señal analógica a pulsos digitales, que lo convierta a unos y ceros, y poder trabajar con ella. De otra manera, las computadoras no pudieran trabajar con estas señales. ¿Más preguntas? También, por ejemplo, bueno, para darles otro ejemplo de esto mismo, de la voz y del sensor analógico y digital, no sé si han escuchado hablar de la gente que está muy clavada, por ejemplo, con el audio, que se le llama audiófilos, creo que les llaman, ¿no? Que, por ejemplo, compran sus discos en vinil, ¿no? En lugar de comprarlos en CD, por ejemplo, o en lugar de escucharlos en Spotify, ellos compran los discos en vinil. Y estos discos en vinil básicamente tienen una señal analógica, o sea, en las rayaduras del disco, por así decirlo, hay una señal analógica que solamente puede ser leída por creo que le llaman fonos, estos que tienen una agujita y que uno pone arriba del disco. Estos fonos detectan esa señal analógica. Ahí no hay ninguna transformación a digital, entonces no hay pérdidas en cuanto al sonido, porque cuando se transforma una señal analógica a digital hay pérdidas, o sea, no se puede, es como pixelearlo, por así decirlo. O sea, imagínense esta señal que yo tengo aquí en la imagen, imagínense la pixeleada. Eso sería una señal, al momento que yo la transformo la analógica a digital, la estaría pixeleando, por así decirlo. Entonces va a haber pérdidas, obviamente que ya no es pura la señal. En el caso de los vinilos, la señal es pura, totalmente, pues prácticamente pudiéramos decir pura, ¿no? Entonces no hay pérdidas y pues en teoría dicen que se escucha mejor que un CD, por ejemplo. En teoría se debe escuchar mejor. Depende de muchas cosas, obviamente depende de la calidad del fono, depende de la calidad de las bocinas, pero en teoría se tendrá que escuchar mejor porque la señal es analógica. En cambio, en el CD, en los CD-ROMs, por ejemplo, la señal es digital. En Spotify también la señal es digital y obviamente que hay pérdidas en cuanto a la calidad de sonido, por ejemplo, ¿no? Que sean, o sea, o sea, que alguien los pueda captar, pues quién sabe, ¿no? Porque sí, yo creo que se necesita muy buen oído para poder captar la diferencia entre uno y otro, yo creo, no lo sé, pero es otro ejemplo ahí de analógico con digital. ¿Más preguntas? Ok, bueno, vamos a avanzar entonces. Bueno, comentaba que lo que vamos a ocupar son sensores digitales porque en los sistemas discretos pues son los que se requieren. Es importante mencionar que en ingeniería el término discreto se refiere a algo que no es continuo en el tiempo. Cualquier cosa que no sea continua en el tiempo es algo discreto. También algo que es finito, es decir, que se puede contar, también se le conoce como discreto en ingeniería. En automatización se refiere a una condición booleana, una condición de verdadero o falso, 1 o 0, y los sensores que vamos a ocupar son sensores digitales, como ya había mencionado por ahí.
quieren copiar ahí rapidísimo para seguir avanzando. Ok. Bueno, dentro de los sensores digitales, si quieren anotar por ahí, porque esto no viene en la presentación, los sensores digitales los podemos clasificar en dos tipos. Sensores digitales de contacto y sensores digitales sin contacto. Repito, sensores digitales de contacto y sensores digitales sin contacto. Los sensores digitales de contacto, como su nombre lo indica, tienen la característica de que tienen que estar en contacto físico con aquello que van a detectar. Repito, tienen la característica de que tienen que estar en contacto físico con aquello que van a detectar. Vamos a ver algunos ejemplos de estos sensores de contacto. El más básico, pues es un botón. Un botón tiene que estar en contacto con el dedo de la persona, con la mano de la persona, para poder detectar esa pulsación. Entonces, un botón sería un ejemplo de el más sencillo de un sensor de contacto. Más ejemplos de sensores de contacto incluyen los microswitch o limit switch, también llamados limit switch, que son como estos, y que encontramos, les decía, por ejemplo, en las puertas de los coches, en las puertas del refri, en las alarmas de casa, para detectar cuando una ventana se abre, cuando una ventana se cierra. En las alarmas, sobre todo, también encontramos mucho esto de los limit switch, ¿no? Que detectan cuando una ventana está abierta, cuando una puerta está abierta o cerrada. Rodillos, como los que se ocupan en neumática, por ejemplo, para detectar cuando un pistón sale o entra, seguramente los habrán mencionado o visto el cuatripasado. Levas, que cumplen más o menos la misma función, que al final de cuentas son elementos mecánicos que con el contacto se activan. ¿Okay? Estos son algunos ejemplos. Más ejemplos de sensores de contacto incluyen termostatos, como este de la imagen, recordando que un termostato detecta temperatura, no mide temperatura, es diferente porque no es un sensor de temperatura. Lo que hace es detectar una temperatura. Por ejemplo, en el caso del coche, en el coche hay un termostato que trabaja con el sistema de refrigeración del motor. Cuando el motor llega a una cierta temperatura, por ejemplo, 80 grados, el termostato detecta que llegó a 80 grados y le manda una señal se cierra un contacto, le manda la señal al ventilador para que comience a enfriar, por ejemplo. En el boiler de casa tenemos también un termostato que al llegar a una temperatura corta el flujo de gas, ¿no? Para evitar que se siga calentando el boiler, por ejemplo. Entonces, son elementos que detectan temperatura, no la miden, solamente la detectan y cuando detectan esa temperatura, accionan. Presostato, mismo principio, pero en el caso de la presión. ¿Dónde podemos encontrar presostatos? Pues, por ejemplo, en el compresor, en un compresor de aire, vamos a tener un presostato que está detectando cómo va la presión y que cuando se llega a cierta presión, apaga el compresor. Sensores de nivel, también serían otros tipos de sensores de contacto que tienen que estar en contacto con aquello que están detectando, en contacto con el agua, en contacto con aquello que estén detectando en cuanto a nivel, ¿no? El líquido, por ejemplo, o si son granos o lo que sea. Sensores de flujo, obviamente que tienen que estar en contacto con el flujo mientras se va moviendo para poder detectar si hay flujo o no. No miden el flujo, sino que más bien solo detectan si hay flujo o no hay flujo. Bueno, estos son sensores de contacto. Pasamos a los sensores sin contacto. Dentro de los sensores sin contacto, que también se les llama sensores de proximidad,
tenemos los magnéticos, los inductivos, los capacitivos y los ópticos. Aquí es importante mencionar que todos estos se parecen mucho, que cuando los vemos físicamente, pues se parecen mucho. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos tener los 4 tipos, y si se fijan, todas son muy parecidos. La única manera de poderlos distinguir es por medio de la etiqueta. Hay que irse a la etiqueta y leer el tipo de sensor que es. Entonces, magnético, inductivo, capacitivo y óptico. Ahorita vamos a empezar a explicar el magnético. Bueno, empezamos con el magnético. Explicamos el funcionamiento del magnético. El magnético es el más sencillo de todos y por lo tanto es el más económico también y por lo tanto es de los que más se utilizan. Este sensor magnético también se le conoce como sensor Reed, por el apellido del inventor. Y el funcionamiento es muy sencillo. Vamos a tener 2 laminillas de metal dentro de una cápsula de vidrio. Hay una cápsula de vidrio al vacío que va a tener 2 laminillas de metal, así como lo ven aquí. Al momento de que pasa un magneto, un imán, cerca del sensor, cerca de las laminillas hacen contacto, parecido a lo que explicaba yo en el relevador, parecido a lo que yo explicaba en el relevador. Al momento que acercamos el imán, las laminillas se acercan entre ellas y hacen contacto. De esta manera detectamos que el elemento está presente o ausente, ¿no? Cuando no está cerca el magneto, el circuito está abierto. Cuando está cerca el magneto, el circuito se cierra y yo tengo la señal de que está presente. Hay una aplicación típica de estos sensores es para detectar la posición de un pistón. Este es un pistón, si hacemos un corte transversal, este sería el pistón, esta es la camisa del pistón, la parte externa, el émbolo del pistón, que es el que se mueve libremente por dentro, y afuera tendríamos nuestro sensor magnético. Lo tendríamos instalado en la camisa del pistón, que es la parte externa del pistón. ¿Ok? Lo instalamos aquí y normalmente los cilindros traen un imán en el émbolo. Entonces, al momento de que el émbolo pasa justo debajo del sensor, el sensor se activa y de esta manera sabemos que el pistón está en esta posición. Podemos instalarlo, por ejemplo, al final de la carrera para detectar que el pistón salió, o podemos instalarlo al inicio de la carrera para detectar que el pistón está dentro. Con esto sabemos que está dentro o que está fuera, por ejemplo. Otra aplicación del sensor magnético es para detectar nivel. Por ejemplo, en algunos coches que tienen sensores, por ejemplo, para detectar el nivel del anticongelante, utilizan estos sensores magnéticos. Hay un flotador dentro del depósito del coche, que es como una dona, y este flotador baja y sube. En función del nivel del anticongelante, baja y sube. Cuando el sensor Reed, por ejemplo, el sensor magnético está ubicado abajo. Cuando la dona baja, porque el nivel es bajo, y digamos, se acerca al sensor, como la dona trae el imán, se acerca al sensor y entonces de esta manera se activa y sabemos que el nivel es bajo y nos manda la alerta al coche, por ejemplo. Esa sería otra aplicación del sensor magnético. ¿Preguntas aquí con el sensor magnético? Todo bien, profe. ¿Preguntas, dudas? Ok. Bueno, vamos a seguir un poquito aquí con los sensores. Me gustaría terminar, ojalá que podamos terminarlos ahorita, para que ya no quede pendiente esto para la siguiente clase. Entonces, seguimos con el sensor inductivo. Bueno, nada más cabe aclarar, muy importante en el magnético,
el magnético solo detecta imanes, no detecta otra cosa. Para que no se confundan, porque nos solemos confundir con que el magnético detecta metales. No, el magnético solo detecta imanes, no detecta otra cosa que no sea imanes. Nos vamos con el sensor inductivo. El sensor inductivo nos permite detectar metales, pero solo metales que sean conductores. Por ejemplo, acero, aluminio, cobre. O sea, solo metales conductores nos va a permitir detectar. Todos estos sensores, también vuelvo a hacer la aclaración, tienen la característica de que no necesitan estar en contacto con aquello que van a detectar. O sea, la pieza la podemos acercar al sensor para que el sensor detecte, pero no necesariamente tiene que estar tocando el sensor. Por ejemplo, yo puedo tener la pieza que voy a detectar aquí a unos 2 centímetros, por ejemplo, 2 centímetros, y el sensor va a poderla detectar, ¿ok? Entonces, todos estos tienen la característica, son sensores sin contacto, no tienen que estar en contacto físico con aquello que van a detectar. La manera en la que trabaja este inductivo es por medio de un campo magnético. El sensor genera un campo magnético y cuando hay un metal cerca de este campo magnético, el campo magnético se altera y la electrónica del sensor detecta esa alteración en el campo magnético y de esta manera nos da una señal con la que sabemos que la pieza está presente, ¿no? También podemos detectar pues muchísimas cosas, o sea, se pueden hacer muchas cosas con estos sensores que vamos a platicar más adelante. Pero, repito, aquí lo importante es que detecta metales conductores. Profe, ¿y puede detectar aluminio? Otra vez, perdón. Mi pregunta es si ese tipo de sensor podría detectar aluminio. Sí, sí. Todo, cualquier metal que sea conductor. El aluminio es conductor, por lo tanto, sí. Ok, seguimos. Profe, una pregunta. Sensores capacitivos, dígame. Ah, en general, que conducen electricidad, calor, eso. Sí, normalmente los materiales que conducen calor normalmente conducen también la electricidad. Pueden ser buenos o malos conduciendo, pero casi siempre, ahorita no tengo claro cuál sería la excepción, pero casi siempre si conducen electricidad, casi siempre conducen calor. Ok, profe. Muchas gracias. Ok, bueno, sensores capacitivos. Bien, la característica principal de estos sensores capacitivos, y si se fijan son muy parecidos al inductivo que tenía yo aquí hace rato, la característica principal es que detectan cualquier tipo de material, detectan una gran variedad de materiales. Pueden detectar vidrio, plástico, madera, agua, y obviamente todos los metales. Aquí no importa si son conductores o no conductores, todos los metales son factibles de detectar con este capacitivo. Dependiendo el tipo de material va a ser la sensibilidad del sensor, o sea, qué tan factible sea que lo detecte o no. Por ejemplo, todos los metales van a tener un 100% de sensibilidad. Ahí lo vemos en la tabla. El agua va a tener 100% de sensibilidad del sensor. El vidrio ya le va a costar más trabajo de detectar. Va a ser entre un 30 y un 50% de la capacidad de sensado. El plástico entre un 30 y un 60, cartón entre un 30 y un 50, y la madera, dependiendo de si está húmeda o no, pues puede ser entre un 20 y un 70%. El aceite es lo que más trabajo le va a costar detectar, y es entre un 10 y un 30%.
Y por último, hablaremos de los sensores ópticos. Los sensores ópticos no detectan un material como tal. Lo que detectan es la luz, detectan luz. Y los tenemos en dos presentaciones diferentes. Aquellos sensores ópticos que tienen emisor y receptor de luz en el mismo cuerpo y aquellos que tienen emisor y receptor de luz en diferentes elementos, en diferentes cuerpos. En el caso del primero, pues vamos a tener un LED que emite el haz de luz y forzosamente el objeto que pretendemos detectar tiene que ser capaz de reflejar ese haz de luz. El objeto refleja la luz y un fototransistor va a detectar ese reflejo de luz y de esta manera sabremos que el objeto está presente. En el caso de emisor y receptor en diferentes elementos, aquí lo que se detecta es la interrupción del haz de luz. Uno de los elementos, el emisor, emite la luz y el otro la recibe. Cuando el receptor no detecta la luz, quiere decir que el objeto pasó a través del haz de luz. O sea, si se interrumpió el haz de luz, sabemos que está el objeto presente. Ejemplos de aplicación de estos ópticos son en las bandas de la caja del supermercado. Habrán visto que hay unos pequeños sensores en la banda del supermercado. Es un sensor óptico que detecta cuando un producto llegó, por ejemplo, al final de la banda, para detener la banda y que no se desborde ahí, por ejemplo. En las máquinas herramientas, en las máquinas con robots, por ejemplo, en la industria, se les coloca unas cortinas de sensores a las máquinas para que si alguien mete la mano, pues la máquina se detenga, por ejemplo, ¿no? Imagínense una cortina de estos sensores que están enviando esos haces de luz, que cuando uno mete la mano y interrumpe cualquiera de los haces de luz, se detiene, por ejemplo, la máquina, ¿no? Para evitar accidentes. Esas son algunas de las aplicaciones. ¿Preguntas, dudas con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. No, profe, todo bien. Bueno, les pido que pasen lista por ahí, por favor, en el formulario de Google. Y mientras vayan pasando lista, se pueden ir retirando. Les agradezco su atención. Nos estamos conectando el día lunes. Hasta luego. Sale, profe, nos vemos. Gracias, profe. Luego, profe. Nos vemos, profe. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Bye, bye. Bye, bye, bye. Profe, perdón, ¿dónde podemos encontrar las sesiones grabadas? Hay una carpeta que dice clases grabadas. Me falta subir la clase pasada, no la he subido. Yo espero entre hoy y mañana subirla. Y también voy a aprovechar para subir esta, yo creo. Hay una carpeta que dice videos de clase, creo, en Schoology. Ah, perfecto. Perdón, ¿y esta presentación también nos la compartió o nos la va a compartir? La presentación como tal no. Recuerden que quedé la primera clase y les había comentado que la presentación como tal no. Y por eso le estoy pidiendo que tomen apuntes, pero los videos sí los van a encontrar ahí. Ah, ok. Gracias, profe. Bonita tarde. Muy bien, hasta luego. Chao.